Por razones ajenas a nuestra voluntad, no hemos podido fraternizar este encuentro como lo teníamos pautado, con la participación de todos y todas las integrantes de la comunidad de estudios Darío Vivas. Sin embargo, los dariistas no nos detenemos nunca, y ante cada aparente adversidad encontramos una respuesta o una solución oportuna. En el encuentro de hoy tenemos la presencia y participación del director de formación, amigo Simón Ruiz, el secretario de la comunidad, Eubaldo Corte, y el subsecretario, José León. Quiero aprovechar el espacio para compartir con ustedes una noticia que me llena de mucha alegría, pero que me llena también de un compromiso profundo, porque los daristas cuando nos comprometemos lo hacemos con el corazón, lo hacemos ajustados a principios de verdad y de razón. Comparto con ustedes que a partir de la presente fecha estaré a cargo de la coordinación de asuntos sociales de la Fundación Darío Vivas, donde espero contar con el respaldo, apoyo y consideración de todos y todas. Juntos haremos una sociedad mejor. Comencemos por abordar el pensamiento desde su acepción más simple. Vamos a considerarlo como la capacidad que tiene el ser humano para construir una representación e interpretación significativa de su relación con el mundo. Ahora bien, ¿qué significa pensar? ¿Será el simple análisis de las expresiones cotidianas como las siguientes? ¿Debo razonar antes de actuar? ¿Debo pensar todo lo que digo? Si partimos de lo anterior, podemos deducir y afirmar que tenemos dos tipos de pensamiento. Un pensamiento pasivo, que es un pensamiento rutinario, un pensamiento no organizado, automático, si se quiere mecánico. Viene a ser aquello que primero se nos viene a la mente. No obedece a ningún tipo de lógica ni de razón. Pero también tenemos un pensamiento activo, que se caracteriza por ser reflexivo, organizado y eficaz. Aquí es cuando comenzamos a hablar de un pensamiento crítico. El pensamiento crítico se caracteriza por ser racional y reflexivo. Constituye un proceso cognitivo complejo del pensamiento, reconociendo siempre por encima de todo el predominio de la razón. Promueve juicios y fija posiciones respecto a ideas o argumentos sobre determinados conocimientos. Pensamiento crítico. ¿Qué es y qué no es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico sí representa una forma de pensar reflexiva y analítica. Sí analiza y evalúa la estructura de los razonamientos previos, principalmente de las ideas o opiniones que se tienen aceptadas como verdaderas. Ahora bien, ¿qué no es un pensamiento crítico? No es necesariamente una forma de pensar negativa. El pensamiento crítico no viene a generar ideas, sino que las analiza, las evalúa y las transforma con predominio de lógica, de razón. El pensamiento crítico no pretende imponer una forma de pensar universal, sino que supone la coexistencia de diversos tipos de pensamiento. El pensamiento crítico no representa una creencia o ideología, obedece a una organización del pensamiento básico. Proceso necesario en el pensamiento crítico. El pensamiento crítico requiere la existencia de un pensamiento previo. Su punto de partida es la recepción del conocimiento, el cual pudimos haberlo adquirido bien a través de los sentidos. Pudo habernos sido adjudicado, incluso impuesto. El segundo paso necesario en el proceso de pensamiento crítico es la metacognición. ¿En qué consiste la metacognición? Consiste en que el pensamiento se examine en sí mismo para poder determinar los procesos mentales a través de la toma de decisiones y la autorregulación. En este punto podemos comenzar a analizar aquellos aspectos del pensamiento que consideramos que hemos planteado de manera errónea. Aquí comenzamos un proceso
de perfectibilidad del pensamiento. Buscamos encontrarle un supuesto lógico. Como tercer punto, encontramos la lógica. ¿Qué busca la lógica? La lógica del pensamiento no busca más que la validez y la coherencia. Esto quiere decir que todos y cada uno de los supuestos en los que pretendamos sustentar el pensamiento crítico deben obedecer a un razonamiento lógico. La contextualidad. ¿Dónde debo yo contextualizar el pensamiento crítico? Una de las razones por las que el pensamiento crítico se hace de tan difícil definición es porque el pensamiento crítico, los autores, los conocedores y expertos en la materia lo han ubicado dentro del contexto de estudio de su interés. Quiere esto decir que los médicos han definido el pensamiento crítico desde el punto de vista de la medicina. Los filósofos desde el punto de vista de la filosofía, y así cada rama o cada área de estudio lo ha contextualizado dentro de su interés. Para los fines que a nosotros nos importan, lo vamos a contextualizar dentro del contenido biográfico y social. La dialógica. ¿Qué permite la dialógica? La dialógica permite que podamos examinar no solamente nuestro pensamiento, sino que también permite socializar y examinar el pensamiento de los demás. Y allí encontraremos un punto medio entre diversos pensamientos. Por último, en el sexto paso encontramos la pragmática. En la pragmática lo que vamos a evaluar es los términos de los fines e intereses que buscamos asentar mediante este pensamiento crítico. El nivel más alto del pensamiento crítico no es un talento innato, ni podamos confiar en él aplicando la suerte del principiante. Los niveles del pensamiento crítico se sujetan a la organización, la clasificación y el análisis de la información recibida. Dentro de estos niveles encontramos 6 clasificaciones que los autores han considerado apropiadas. En primer lugar, tenemos un pensador reflexivo. Es un pensador que basa sus opiniones, decisiones o actitudes en conceptos o prejuicios erróneos. No se basa en datos relevantes ni precisos, ni hace uso de la lógica y mucho menos de la ciencia. También encontramos el pensador cuestionado. El pensador cuestionado es aquel que reconoce que su pensamiento no responde de manera absoluta a la realidad. Conoce de las carencias de su pensamiento, sabe que es inexacto. Sin embargo, no muestra ningún tipo de interés por profundizar en posibles respuestas. Se conforma con tener una. ¿Estás de acuerdo en tal o cual cosa? Simplemente se limitan a responder sí o no. No profundizan en la respuesta, no muestran interés por profundizar en ella. También encontramos el pensador principiante. El pensador principiante tiene conciencia de los posibles sesgos en su manera de pensar, influenciado por su ego y las emociones en sus decisiones. Dentro de esta tercera clasificación del pensador principiante, resulta fundamental hacer una pequeña referencia a lo que es la inteligencia emocional. Cómo la inteligencia emocional puede dominar nuestros pensamientos, nuestras acciones y en consecuencia nuestras habilidades sociales. Como sugerencia y recomendación en esta tercera clasificación de los niveles del pensamiento, me gustaría que estudiaran las emociones y su influencia e impacto en lo que son nuestros pensamientos. Recuerden que nuestros pensamientos se materializan y se hacen acciones. También encontramos el pensador práctico. Este es un tipo de pensador que ya gracias a su experiencia analiza todos los procesos de pensamiento con frecuencia. Empieza a cuestionarse, empieza a dudar incluso de la veracidad, oportunidad e idoneidad de los supuestos en los que él está basando su pensamiento. En quinto lugar, tenemos un pensador avanzado. El pensador avanzado
no solo utiliza la autocrítica como campo o como camino al mejoramiento constante, sino que además implementa de manera sistemática el análisis y la reflexión. Él se hace valer de cuatro supuestos imprescindibles para llegar al pensamiento avanzado. Dentro de estos cuatro supuestos encontramos la percepción intelectual. ¿De qué me valgo yo para desarrollar unos nuevos hábitos? También encontramos la integridad intelectual. Aquí podemos reconocer inconsistencias. Nos cuestionamos la pertinencia o no de los supuestos. Criticamos previo criterio. Es importante que dominemos ambos conceptos, criterio y crítica. Que podamos reconocer si los supuestos que estamos trayendo a debate son cónsonos con el pensamiento que pretendemos imponer o socializar. También encontramos la empatía intelectual para comprender a los demás, pero para comprender su pensamiento, para comprender su razonamiento. El valor intelectual. Cuando hacemos uso de este valor intelectual, tenemos la capacidad de confrontar ideas y creencias hacia los que tienen percepciones negativas. Quizá uno de los problemas del pensamiento es la rapidez con la que sucede, ¿sí? Nosotros pensamos mucho más rápido de lo que hablamos, mucho más rápido de lo que caminamos. Y es allí cuando caemos en lo que se conoce como heurística. La heurística es un atajo mental que nos lleva a dar respuestas automáticas, que no nos permite reflexionar o profundizar en determinados aspectos. Por último, tenemos un pensador maestro. Comprende los niveles mentales más profundos. Siempre está dispuesto a examinar sus creencias para encontrar posibles errores u omisiones. El pensador maestro sabe que no es perfecto, pero que sí es perfectible. Por eso busca siempre la perfección en su argumento.